Ay, buenas tardes, que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Es un gozo, un privilegio poder estar reunidos aquí como el cuerpo de Cristo. Jesús pagó un precio muy alto para que por medio de su sangre preciosa pudiéramos estar todos unidos como hermanos. Y vamos a darle las gracias a Dios por este tiempo, por los medios virtuales que nos permite usar también para poder estar congregados. Y vamos a poner todo esto en manos de Dios, que sea su Espíritu Santo el que nos dirija con toda reverencia y con respeto. Vamos a iniciar poniendo todo esto en manos de Dios y echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Este tiempo es de nuestro Dios, no nos distraigamos. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos las gracias que nos tienes aquí congregados, Señor. También te doy gracias por cada oyente, por cada persona que se ha conectado aquí a la iglesia que tú has levantado, Señor, edificados en Cristo, y nos unimos con todas las otras, pues también a todas las iglesias que hayas levantado, Señor, para agradecerte en este día que hoy tú has hecho. Padre Santo, nos humillamos delante de tu presencia, rogándote que por la sangre del Cordero de Dios nos limpies todos nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por medio de la sangre del Cordero. Límpianos, lávanos, purifícanos de toda maldad, de toda impiedad, de todo lo que hayamos hecho, que hayamos contristado tu Espíritu Santo. Perdónanos, Señor. Hoy nos volvemos completamente a ti, buscando de tu rostro. Y por la fe que tenemos en el Señor Jesucristo, recibimos el perdón de nuestros pecados y entramos en ese lugar santísimo, Señor, para ser instruidos por tu Santo Espíritu. Te rogamos en esta tarde que sea tu mismo Espíritu, Señor, el Espíritu Santo, que dirija todo esto, estas enseñanzas. Te pedimos, Señor Jesús, que esta semilla caiga en corazones buenos y rectos, esta semilla sea sembrada y de raíces profundas, como tú dices, Señor Jesús, que tú eres la vid y nosotros somos los pámpanos, el que permanece en ti, el que permanece en ti y tú en nosotros, este llevará mucho fruto, porque apartados de ti nada podemos hacer. Así es que te suplicamos que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones y aún en tiempos, Señor, de persecución, de enfermedad, de tribulación, no haya nada ni nadie que nos pueda arrancar esta semilla, y sino que también dé raíces profundas, Señor, y que estemos bebiendo de tu agua, del agua de tu Espíritu Santo, y que podamos estar dando el fruto, Señor, del Espíritu hasta que tú vengas por nosotros. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Te suplicamos que nos vivifiques conforme a tu Espíritu, vivifícanos conforme a tu palabra. Danos revelación, danos la palabra para que la podamos poner por obra, danos ese entendimiento y que la podamos aplicar, Señor, y que todos juntos, como un cuerpo en Cristo, reflejemos tu gloria, Señor Jesucristo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Padre. Pues le damos las gracias a Dios que nos permite estar aquí. Allí donde tú estás también, pues sonríele si hay alguna persona junto a ti ahí en casa, y pues vamos a disponer nuestros corazones para escuchar el tema que hoy tiene el Señor para nosotros, que es el fruto del Espíritu. Esto lo puso el Señor en mi corazón, y que todo esto sea para que vayamos creciendo, vayamos yendo hacia la madurez. Este tema es muy importante porque tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que dar este fruto.
Y ahorita vamos a iniciar. Este tema está en Gálatas, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el libro de Gálatas lo escribió en Gálatas 5, 22 y 23. Pues vamos a comenzar. ¿Tienes ya tu Biblia? ¿Ya estás allí disponiendo tu corazón para que oigamos esto? El ser expuestos a la palabra de Dios es ser expuestos al mismo Señor Jesús. La palabra de Dios nos fortalece y también la palabra de Dios es medicina a nuestros huesos. Aquí dice, el Señor Jesucristo nos enseñó que el árbol se conoce por sus frutos. Hay muchas veces que los árboles están muy frondosos o hojas muy similares, pero hasta que no nos acercamos al árbol no vemos si es un manzano o si da peras o un durazno. No lo sabemos. Y el Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 33, dice, y si el árbol es bueno, su fruto es bueno, y si el árbol es malo, su fruto es malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Así es que el fruto evidenciará qué tipo de árbol es. ¿Qué tipo de árbol? No. Así es que podemos ver qué tipo de árbol es. Así el hombre, por sus obras se evidenciará lo que hay en su corazón. El Señor Jesús decía que el hombre de su corazón saca de su buen tesoro, pero si hay cosas malas, pues eso se va a evidenciar. Se va a evidenciar, no lo pueden ocultar por mucho tiempo, va a salir a la luz. Entonces, por sus obras se conocerán. En Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, o sea, antes de venir a Cristo, así éramos, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Así nos dice el Señor a ti y a mí el día de hoy. Esta palabra es para mí, es para ti. Porque luego a veces decimos, ay, ¿cómo es que no está oyendo sutano y mengano? Esto le caería muy bien. No, la palabra de Dios primero es para mí. La Biblia fue escrita para mí y la que debe de empezar por cambiar soy yo. Y esto también lo digo yo porque al recibir todo este mensaje, los primeros que lo recibimos y somos tocados por el Señor, somos los que predicamos. Y esto debe de ser así. En Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu, y quiero que vean que no es frutos, es fruto, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. O sea que no nada más son no nada más es el fruto del Espíritu el que está en Gálatas 5:22, sino aquí también estamos viendo otros frutos. Es en toda bondad, justicia y verdad. La palabra verdad viene del griego alateiake, que se traduce verdad, sinceridad, integridad de carácter. El Espíritu Santo va formando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Tenemos que ser cambiado nuestro carácter semejante al de Cristo Jesús. Bueno, el trabajo tiene el Espíritu Santo en cada uno de nosotros y gracias a Dios que también es paciente para con nosotros. Así es que, así que una persona que ha nacido de nuevo, de lo alto, dará buen fruto. Se tiene que evidenciar este nuevo nacimiento en cada uno de nosotros, caminando de manera que agrade a Dios. Porque nos trajo de las tinieblas ahora a la luz admirable del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo debemos andar? Como hijos de luz. Así es que ahí en Efesios 5:10, como estamos viendo ahorita en Efesios 5:10, dice, comprobando lo que es agradable de Dios. Como es digno de Dios, así debemos de andar tú y yo. Él es nuestro Padre. Debemos dar evidencia de que Él es nuestro Padre. El deseo de la carne es contra el espíritu. Ya podemos ir ahí al libro de Gálatas, por favor.
ábranlo, ahí vamos a estar escudriñando. Va a ser el libro base, se puede decir, pero también vamos a andar escudriñando en otras escrituras. Podemos irnos a Gálatas, Efesios, Gálatas, ya estoy llegando, ya llegamos aquí a Gálatas 5, por favor. Dice, el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas nos da un marcado contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. En nuestras propias fuerzas no podemos vencer los deseos de la carne. La religión no da tampoco esa fuerza, ni la misma carne. No podemos vencer la carne con nuestra misma carne, no podemos. Entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Quién es Dios? No es una fuerza. El Espíritu Santo, como lo hemos visto, Él es Dios. Estamos diciendo que es un solo Dios verdadero, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios y como tal también lo tenemos que honrar como nuestro Dios, es Dios, quien mora en nosotros para ayudarnos a vencer esta carne. Y el apóstol Pablo escribió ahí en Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones. Una obra de la carne es la división. Por eso al Espíritu Santo clamamos por la unidad. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, por si faltó alguna. Pero bueno, y en cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí hay un verbo que podemos observarlo porque es practican. Las obras de la carne, los que están en tinieblas, cuando estábamos en tinieblas, así practicábamos. O sea, es una acción constante. Pero ahora que ya llegamos a Cristo, ya no estamos practicando el pecado, ya no. Estas obras de la carne son las inclinaciones pecaminosas que el hombre ha experimentado desde la caída de Adán. Así es que por eso necesitábamos un Salvador, porque es imposible que el hombre no haya pecado. Por eso ahí decía el apóstol Pablo, por cuanto todos han pecado, han sido destituidos de la gloria de Dios. Así es que este deseo de la carne es contra el espíritu. Y eso era lo que practicábamos, pero ya no. Ahora somos hijos de luz, podemos, bueno, y como la lucha es bastante fuerte, sí, entre el espíritu nuestro y la carne, sí pecamos y caemos, pero gracias a Dios que está su Espíritu Santo en nosotros, nos redarguye y en ese momento inmediatamente no esperarnos. Nos da mucha vergüenza haber pecado, pero mejor es volvernos a acercar a Dios y pedirle perdón de nuestros pecados, como dice ahí en Primera de Juan 1:9, por la sangre de Jesucristo, que porque si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y reconciliarnos nuevamente con Dios. Pero ya no practicamos el pecado. Y lo vamos a comparar ahora con lo que es el fruto. El fruto es una unidad. El fruto del Espíritu es un nombre colectivo, o sea, como decir rebaño, pero hay muchas ovejas. Pero aquí es el fruto. El fruto es, y está en singular, es porque es una unidad. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Recuerdan? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así es que nuestra carne está crucificada. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En el momento en que nos convertimos a Cristo, crucificamos la carne para dejar de depender de ella. O sea que ahora que yo ya nací de nuevo, debo depender de Dios y no de la carne, no de seguir mi propia vida como la llevaba, sino ahora ver lo que le agrada a Dios y depender de Dios. Antes éramos esclavos del pecado y ahora somos siervos de justicia. Esto nos lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos 6, 17, y dice: pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, esto también nos lo dijo el Señor Jesús en Juan, en el capítulo 8, que todo el que hace pecado, esclavo del pecado es. Y aquí el apóstol Pablo nos dice: pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, os hiciste obediente de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. O sea, ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos obedientes de corazón a aquella forma en la que fuimos entregados. Y dice en Romanos 6:18, dice: y habiendo sido libertados del pecado, por eso cantamos, Cristo me hizo libre, ¿verdad? Cristo me hizo libre, pero nos hizo libre no para seguir haciendo lo que queramos, sino para amarle, para honrarle, para servirle, adorarle. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de justicia. Por favor, ahí lo podemos anotar, porque ahora ya no somos esclavos del pecado, ya no lo practicamos. Y como vemos aquí, el fruto, otra vez, es el fruto, no son los frutos, es el fruto del Espíritu, es una unidad, no es una serie de frutos. Así como la naranja tiene diferentes gajos, pero es parte de un solo fruto, el fruto del Espíritu. Aquí vemos una naranja que está muy rica ahí. Dice: el fruto del Espíritu es, otra vez, amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Gálatas 5, 22, 23. Así es que el fruto es una unidad, por eso. Ahora, en Gálatas 5:25 vamos a continuar. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La presencia de Dios Espíritu Santo, y puse Dios Espíritu Santo porque no es una fuerza, no, es algo. Él es alguien y es Dios. Así es que la preciosa presencia de Dios Espíritu Santo produce el fruto en el creyente, siendo una evidencia de que hemos nacido de nuevo en Cristo. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede dar el fruto del Espíritu, porque lo produce la presencia de Dios en nosotros y es lo que vamos a dar ese fruto. En Romanos 8:1 dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Dios de Israel. Y le damos gracias por Jesús, que ya no estamos condenados, ya no vamos a una vida de perdición. Por consiguiente, dice aquí otra vez Romanos 8:1, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús,
Porque, ¿qué? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando pedimos al Señor Jesús que Él sea nuestro Señor, rendirnos bajo su gobierno. No es, el Señor Jesús no viene a morar a nuestro corazón para hacer lo que queremos nosotros, sino ahora nosotros nos sometemos al gobierno de Cristo. Eso es a su señorío y Salvador. Y también el Espíritu Santo viene a morar con nosotros, la promesa del Padre. Así es que cuando nosotros le pedimos a Jesús, el Señor, que nos perdone todos nuestros pecados, que lo necesitamos como nuestro Salvador, que ponemos nuestra confianza en Él, también viene a morar el Espíritu Santo en nuestro corazón. Por lo que debemos ser dóciles a su guianza, tomarlo en cuenta para todo. Y si lo empezamos a tomar en cuenta para todo, nos va a empezar a ir bien. Pero hay que tomar tiempo para escuchar su voz. Y ahorita vamos a ver otro fruto que también es la paciencia. Aquí dice, tenemos que tener también paciencia, escuchar su voz, ser dóciles a Él, por lo que debemos ser dóciles a su guianza maravillosa, día a día, todos los días, hasta que Jesucristo venga por nosotros. Y sin el Espíritu Santo no podemos dar el fruto. Hay quienes lo tratan de hacer, pero al fin y al cabo se evidencia, al fin y al cabo acaban brotando las intenciones de su corazón. La boca habla de lo que hay en el corazón del hombre. En Romanos 8:9 dice, sin embargo vosotros no estáis en la carne, ¿verdad que ya no estamos en la carne? Ya no estamos en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Así es que también el Espíritu de Cristo está morando en nosotros, el Espíritu Santo está morando en nosotros y también el Espíritu de Dios, Padre, está con nosotros. Porque en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales que son hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Ahora le pertenecemos a Dios por redención. Todo hombre le pertenece a Dios por creación. Todo hombre viene de Adán y Eva. Pero ahora que hemos sido redimidos por su sangre, solamente los que hemos sido redimidos por su sangre somos hijos de Dios. Ahora, vamos a iniciar. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Vamos a ir viendo uno a uno de una manera un poco rápida porque son 9, ¿no? Pero vamos a irlos viendo. Espero que sí me dé tiempo aquí. Entonces, estaba viendo el reloj. Aquí dice, el fruto del Espíritu es una evidencia de su preciosa presencia. Es precioso el Espíritu Santo. Es la persona más extraordinaria y que habita en nosotros. Jesús también habita con nosotros y también le amamos y a Dios nuestro Padre. Así es que la presencia del Espíritu Santo es preciosa. De verdad que es hermoso el Espíritu Santo. Y poder... Entonces, el fruto del Espíritu es una evidencia de su preciosa presencia y poder en nuestras vidas y de que Él está obrando en nosotros. Este fruto se va a evidenciar por su presencia en nosotros y lo tenemos que reflejar. Este fruto es para Dios, pero también lo tiene que ver nuestros semejantes. Ellos tienen que ver este fruto, tienen que ver el fruto del amor. Ya no vamos a tratar con hostilidad a los demás, sino con amor. La palabra amor viene del griego agape, que significa... Ay, aquí no sé qué puse. Oh. No es que significa... Aquí me equivoqué.
No, no lo puedo cambiar. Bueno, ¿qué significa amor? Aquí esto de amino es agape, que significa amor y caridad. No, lo cambia. Bueno, es amor y caridad. El amor es un atributo de Dios. El amor es un atributo de Dios. Recordemos que Dios tiene atributos. Ya hemos visto muchos y bueno, y cada día los mencionamos porque Dios es omnipotente, que todo lo puede, es el todopoderoso, es omnipresente, que está en todo lugar, es eterno, es omnisciente, que todo lo sabe. Y el amor también, Dios es amor. La carta de Primera de Juan 4:8 y en Primera de Juan 4:16 es la única donde viene expresada esta palabra que Dios es amor. Dice, el que no ama no conoce a Dios. Así es que si tú y yo hemos nacido de nuevo y conocemos a Dios, este amor no es algo natural, es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones y es lo que vamos a dar, porque nadie puede dar lo que no tiene. El que no ama no ha conocido a Dios, porque ¿qué? Dios es amor. Por favor, repitámoslo. Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios. El que sigue odiando a su hermano no puede estar en esa condición. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a perdonar, sea enemigo, o sea amigo, o sea hermano. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a perdonar y que nos enseñe a amarlo. Así nos lo dice el Señor Jesús. Aquí en Primera de Juan 4:16 es la otra cita que les decía. Y nosotros hemos llegado a conocer lo importante de conocer a Dios y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Pregunta, ¿tú crees que Dios te ama? Tú ya has nacido de nuevo. Tenemos que estar convencidos de creer que Dios nos ama. Si no, ¿cómo vamos a amar? ¿Cómo vamos a experimentar el amor de Dios? Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. No importa que tú te veas en el espejo y digas, ay, ¿cómo me va a amar así Dios? Pero Dios te ama. Lo que no ama es el pecado. Pero por eso nos está transformando por medio de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, ¿dónde permanece? En Dios y Dios permanece en él. El Señor Jesús afirmó y él dijo, amarás al Señor tu Dios. Este es el primero y más grande mandamiento. Necesitamos amar a Dios. Y él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y cuando amamos a una persona, no queremos herirla. Queremos estar bien con ella. Por eso es importante amar a Dios, pedirle, Señor, yo te deseo amar, yo te amo con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Y pedir para que también nuestros hijos, nuestros familiares, todos lleguemos a amar a Dios así de esta manera. El primero y más grande mandamiento. Amar al Señor con tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el grande y primer mandamiento, dijo el Señor, pero también está el segundo, que es semejante al primero, porque si decimos que amamos a Dios, no podemos decir que odiamos a las personas. Entonces el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que aquí también estamos incluidos nosotros y también nos tenemos que amar a nosotros para poder amar al prójimo como a nosotros mismos. O sea, no lo voy a ver más que a mí, lo voy a amar como yo, tú y yo
Si eres casado, amar a tu esposo como a ti mismo, no más que tú. Porque al que tenemos que amar por sobre todas las cosas es a Dios. Y si empezamos a poner orden en nuestras vidas, esto va a ir bien. No amar a tu hijo más que tú o más que a Dios. No, el orden es este: amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y a mi esposo, esposa, a mi hijo, a mi hija, a mi hermano, hermana, amigo, amarlo como a mí mismo. Porque ahí es ya cuando empiezan a entrar en el trono y tú empiezas a girar en torno a esa persona. Y cuando esa persona muere, te hiere o se va, pues se te derrumbó el mundo. Entonces tenemos que tener un orden. Dios es un Dios de orden. Y en el orden de Dios es Dios, para el esposo es Dios, la esposa y luego los hijos y así. Y para él esposa, y para la esposa es Dios, y luego el esposo y luego los hijos. Vamos llevando en el orden que Dios nos dice, y no más que a uno, sino como a uno mismo. Y lo que tú no quieras que te hicieran a ti, o sea, dice en la regla de oro, haz al otro lo que tú quieras que te hagan a ti. Entonces, eso es amar también a las personas. No debe de haber egoísmo en el amor. Aquí en las características del amor las podemos encontrar en Primera de Corintios 13. Ahí Jesús es así, como dice aquí, el amor es paciente, así es Jesús. El amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no es arrogante, no es humillante. Debemos amar al que es tu esposo, al que es tu esposa, tratarla con amor. Dice en 1 Corintios 13:5, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, o sea, perdona. El amor cubre multitud de faltas, dice en otra. Esto es decir, perdonemos. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree. El amor todo lo espera, todo lo soporta, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Y si hay conocimiento, se acabará. Pero ¿cuál nunca dejará de ser? El amor. Nunca dejará de ser. Debemos de dar con amor. No por obligación, por amor debemos amar. Y no es un sentimiento el amor, no es un sentimiento, es un acto de voluntad. Yo he decidido amarte. Así es que la voluntad de Dios es que desarrollemos el fruto del amor en nuestras vidas, que esto se vea, que Dios está en ti y en mí. El gozo es otro, es el fruto del gozo. Esto es tremendo. La palabra gozo viene del griego chara, que quiere decir gozo, deleitarse, regocijarse, placer, alegría, grandemente lleno de gozo. Por eso la gente del mundo nos dice que estamos locos, porque aún en las circunstancias que estemos pasando te dicen, ¿cómo es que tienes gozo en tu corazón? ¿Cómo es que tienes alegría? El gozo no es algo externo o que nos lo produzca algo externo. El gozo viene de Dios. El gozo es una alegría interior, dando como resultado un comportamiento alegre. El gozo se tiene también que reflejar. Las circunstancias no nos van a determinar si estamos contentos o no. Las circunstancias no, esto es interno.
y no depende de las circunstancias externas, sino de la fe y la comunión con Dios. Cuando nuestra comunión con Dios empieza a deteriorar, también el gozo empieza a disminuir. Si pecamos y nos empezamos a alejar de Dios, este gozo se empieza a disminuir en nuestras vidas y empezamos a andar cabizbajos. En Nehemías 8:10, ¿ve? Dice, no os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. ¿Cuál es tu fortaleza y la mía? El gozo. Así es que alegrémonos y gocémonos, porque Dios nos ha salvado en Cristo Jesús. Por eso el rey David decía, y devuélveme el gozo de mi salvación. Esto lo dijo en el Salmo 51 cuando pecó. Él dijo que lo perdonara y que le regresara el gozo de su salvación, porque el pecado empieza a disminuir el gozo, empieza a disminuir y va a llegar el momento en que pues se va a ir apagando. En 1 de Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. ¿Pero con qué? Estaban en medio de mucha tribulación. ¿Pero con qué estaban recibiendo la palabra? Con gozo. Con gozo. Ahí en la parábola de las semillas también dice que muchos lo recibieron con gozo, pero la tribulación, los afanes de este mundo ahogaron la palabra. Entonces, nosotros debemos de recibir la palabra de Dios con gozo del Espíritu Santo. Y esto, como vemos, y un ejemplo que vemos, el gozo del Señor no lo determinan las circunstancias. El apóstol Pablo, que a mí me llama mucho la atención, como el apóstol Pablo encadenado, ahí puesto en una prisión maloliente, a oscuras quizás, y de verdad él escribió ahí en Filipenses 4:4, porque su gozo venía de su interior. Y dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Si se recuerdan cómo cómo se abrieron la prisión, ahí en el libro de Hechos, ¿verdad? Que ellos habiendo sido golpeados y metidos en la cárcel más profunda, oscuras, golpeados, humillados y todo, ellos no empezaron a quejarse, ellos empezaron a alabar a Dios, porque este gozo es interno, no lo entendemos, pero viene un gozo interno aún a pesar de las circunstancias difíciles. Y este gozo es nuestra fortaleza. Pongamos cuando estemos atravesando, hay muchas alabanzas. Hay alabanzas también de sanidad interior, así es que gocémonos en el Señor. La paz, esta paz le costó su vida a Jesús, paz, y nosotros debemos de reflejar este fruto. La paz viene del griego eirene, implica prosperidad y significa paz, quietud y reposo. Esta paz nos inunda completamente. Es increíble esta paz. No nos la puede dar las pastillas, la psicología. Muchos dicen en la meditación trascendental, no, porque la paz no es exterior. La paz es interior, nos los da porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y el haber sido reconciliados con Dios, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz es otra evidencia de que mora el Espíritu Santo, y aún cuando estemos pasando las peores circunstancias, las personas tienen que ver este fruto en ti y en mí. El árbol se conoce por sus frutos, y si tú y yo somos
hijos de Dios, tenemos que tener esta paz. Por eso también decía ahí el Señor Jesucristo, bienaventurados los pacificadores, los que buscan la paz. Si tú y yo tenemos paz, no vamos a andar con la mecha corta. Vamos a estar en paz y a tratar de arreglar el conflicto en paz en cuanto sea posible en nosotros. La paz de Dios con el hombre es por medio del Señor Jesucristo. Esto está en el libro de Hechos 10:36. Dice, el mensaje que Él, o sea, Dios, envió a los hijos de Israel, predicando por paz por medio de Jesucristo. Esta paz no la puede tener alguien que no se ha reconciliado con Dios. Por eso esta paz le costó su sangre a Jesús. Hay gente que te dice, ¿cómo puedes tener esta paz en todo esto que estás pasando? Si yo estuviera pasando por lo que tú estás pasando, no tendría esa paz. No sé cómo la tienes. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a testificar el fruto. Lo están viendo, entonces pues testificar, mira, esta paz que yo siento en mi corazón es porque Jesús me reconcilió con Dios. Y por eso yo estoy en paz. Y aquí vamos a ver algo que está también, que la paz es también la confianza que tenemos en Dios. Entonces, ahí tú empiezas a decirle a las personas, yo tengo paz porque he sido reconciliado con Dios. Ahí en Isaías 53:5 dice, mas el Señor Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, para darte paz a ti y a mí, paz para con Dios. Él cargó el juicio que tú y yo merecíamos. Dice, para darnos paz con Dios, cayó sobre él el castigo. Él sufrió el juicio para que tú y yo tuviéramos esta paz. Y por su llaga hemos sido curados. Cuando tú y yo entramos en el camino del Señor, hasta nuestro pulso cambia. Tú pones así tu mano y ve tu pulso. Es un pulso de paz. Tiene que evidenciarse la paz de Dios. Y si se empieza a alterar tu pulso, ora al Señor y dile, no, Señor, yo no quiero esto, yo no quiero nada que me quite tu paz. Busca la paz y síguela. Este fruto se debe de evidenciar por la paz. A veces las circunstancias que estamos atravesando quieren quitarte esto, la paz. Entonces empieza a alterar tu pulso, se empieza a alterar tu estado de ánimo, empiezas a responder ya de otra manera. Entonces es importante, se empieza a alterar pues tus emociones cuando nos falta la paz y entonces empieza ya por ahí a brotar la carne. Entonces pedámosle al Señor, no, Señor Jesús, yo te entrego mis emociones, haz morir lo que no te agrada a ti en mí. Te suplico que me des tu paz. Dice en Colosenses 3:15, y que la paz de Dios reine, gobierne nuestro corazón, que la paz de Dios reine, no la hostilidad, no la agresividad, es la paz. Reine en nuestro corazón, eso es. Aquí dice, y que la paz de Dios reine, o sea, reine quiere decir que gobierne nuestro corazón, a la cual en verdad fuimos llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Y sí hemos sido llamados a vivir en paz. Así es que si en algún momento no es muy posible tener una paz, pues es mejor, ahí también en Corintios el apóstol Pablo dice que en cuanto a nosotros dependa, vivamos en paz. Ahí habla en el matrimonio, está hablando del matrimonio, pero no me quiero salir del tema porque si no, no vamos a acabar, aún me faltan muchas. Entonces, y la paz de Dios guarda nuestro corazón aún en circunstancias adversas. En Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa, no la entendemos, pero sí la disfrutamos. Tú y yo no podemos entender esta paz aún en medio de las circunstancias tan difíciles, aún en esta pandemia. O cuando te están dando una mala noticia.
¿Y cómo está tu corazón? En paz. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aún en medio de una tormenta, aún en medio de un temblor, nuestro corazón está en paz porque confiamos en Dios. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento. No lo entiendo. Muchas veces pasamos por situaciones que tú dices, no entiendo cómo puedo tener esta exquisita paz inundando mi ser, pero yo la necesito y te doy gracias que aun a pesar de que estoy pasando esta situación tan difícil, tu paz guarda mi mente y mi corazón en Cristo Jesús. Gracias, Dios, y démosle gracias en todo. Gracias por esta paz que me das. Luego está la paciencia. La paciencia viene del griego macrotumía, que quiere decir resistencia, constancia, aún en la tribulación, o sea, constancia, perseverancia y tolerancia. Se utiliza para indicar templanza, fortaleza de ánimo. Eso es la paciencia, fortaleza de ánimo. Dice, la paciencia soporta y sufre durante un periodo prolongado. Aunque estás en enfermedad, te dicen, tú estás con paciencia soportando, accidentes soportando. Aun cuando estamos alcanzando edad avanzada o edades avanzadas o pequeños niños, también tenerles paciencia, pues es el Espíritu Santo que nos ayuda a soportarlo todo. Todo. Por eso no puede ser en nuestras fuerzas, por eso no puede ser en la obra de la carne. Es por el poder del Espíritu Santo. En Colosenses 3:12 dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos ¿de qué? De tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. El hombre natural es impaciente. El hombre natural es impaciente. Los santos de Dios, ¿qué somos? Pacientes. Como decía el rey David en el Salmo 40, dice, al Señor esperé como pacientemente espera tu respuesta, pacientemente espera a que el Señor te dé la esposa que va a venir a tu vida. Al esposo que va a venir a tu vida, si tú ya estás buscando un esposo, esposa, que sea conforme a lo que Dios quiere, que Dios nos ha dicho que sean hijos de Dios también, nuestro cónyuge, nuestra pareja, o sea, la esposa, el esposo, que sean cristianos, pero luego a veces por la desesperación es que ya se me está pasando la edad, ya esto, no, ya mejor con el que venga y luego vienen las consecuencias. El que el Señor te dé. Pacientemente espera a la esposa, al esposo. Pacientemente espera si tu hijo se ha apartado del camino de Dios, pero orando. Dice, esperé pacientemente y el Señor se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esta es la confianza. Tenemos confianza en que Dios nos oye. Y dice, me sacó del hoyo de la destrucción. Fíjense en qué estaba pasando David, que pacientemente esperó en el Señor y dice, me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre la roca que es Cristo y afirmó mis pasos. Y afirmó mis pasos. Esto pasa cuando esperamos al Señor, para no andar dando pasos en falso. Luego en la otra es bondad. La bondad viene del griego agatousino, agatousune, que significa útil, excelencia, y se utiliza para indicar rectitud de corazón y una actitud de beneficencia. La bondad se evidencia en el cristiano por sus buenas obras. Tu bondad se debe de ver. La mía también. El cristiano ayuda a otras personas con rectitud de corazón,
sin hipocresía, ayudarles incondicionalmente por el amor y sin hipocresías, ni vanagloria de ningún interés. Y también está incluida la oración. Tú también puedes ayudar a las personas orando por ellas. Está incluido la bondad. Ahí en Romanos 15:30 dice, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que ya mora en ti, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Por favor, también oren por mí y también yo oro por ustedes. Tenemos que estar orando unos por otros. Esto es también mostrar la bondad y se debe de evidenciar con obras y al estar orando. Tomar tiempo para interceder por los perdidos, tomar tiempo para interceder por un hermano que está en aflicción, en enfermedad, pero tomarse el tiempo. Sí, tenemos que orar, vamos a orar, tomo el tiempo para orar. Esto es un acto de bondad. Entonces, también fe. Vamos a ver el fruto de la fe. Fe es del pistis, griego pistis, es en persecución. Bueno, aquí no sé, se puso mal. Persuasión, convicción basada en el oído. La fe es persuasión, convicción basada en el oído, confianza, seguridad y fe y fidelidad. La fe es confianza al conocer a Dios y saber que podemos depender de Él en todo tiempo. Dios es fiel a sus promesas y si Él nos dijo, Él no es hijo de hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios te dice una cosa y tú puedes confiar. Tú y yo podemos confiar en Él, en el Dios de nuestra salvación. La fe es la confianza al conocer a Dios. Cuando tú y yo conocemos a Dios, nuestra fe va creciendo. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, porque al conocer a Dios, nuestra fe va creciendo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, esto viene a hacer que confiemos día a día a Dios. Tú no puedes confiar en ti o en mí. Debemos de confiar plenamente en Dios. Aquí el otro fruto es la mansedumbre. La mansedumbre es del griego praotes, que significa más mansedumbre, humildad. Y aquí hay que disponer el espíritu humano a aceptar, disponiendo, es que no puedo corregir, ahí me equivoqué en la letra, disponiendo al espíritu humano a aceptar los tratos de Dios. Si nuestro mayor ejemplo, siendo el mayor ejemplo Jesucristo. En todo, el Señor Jesucristo, claro, dio este fruto en todo. Y en la mansedumbre también. Él nos dice ahí en Mateo 11:29, el que esté cansado y trabajado, que venga a mí, dijo el Señor Jesús. Y en el 29 dice, tomad mi yugo sobre vosotros. El yugo del Señor es el que debemos de llevar, porque lleva un yugo personal con nosotros y nos ayuda a llevar la carga. Y dice, aprended de mí. Dice que tomad mi yugo sobre vosotros. Tenemos que tomar el yugo y ahora sí, aprendamos de él, que es manso. A veces en el mundo piensan que el ser manso es una falta de carácter, de debilidad, pero es todo lo contrario. Es valentía y manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre también trae descanso para nuestras almas, siendo humildes, porque si somos arrogantes, pensando que todo lo merecemos, pues el corazón se empieza ahí a exaltar, no va a haber mansedumbre. En manso, porque entonces tú empiezas a pelear y ya no hay mansedumbre. Aquí en Tito 3:2, perdón, dice que no injurien a nadie, que no sean contenciosos,
Como dice, que no seamos contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. También cómo debe de ser nuestro manejo amable. Si vas manejando, que también sea un manejar amable, dejando pasar, no hay peleándote con todo el mundo ahí en el volante. No, 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 amable. Todo esto se tiene que ver nuestra mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Que sea en tu manejar, en tu cómo te conduces con las personas con las que trabajas, en la oficina, y cómo te conduces en la iglesia, con mansedumbre. En segunda de Timoteo 2:25 dice, corrigiendo también a los que se oponen al evangelio. O sea, nosotros debemos de ser mansos con todos, porque así lo dice aquí en Tito 3:2, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración, como dice, para con todos los hombres. Y también Pablo habla de los que se oponen al evangelio. Dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Así es que debemos demostrarnos mansos, por si, aquí como dice, Dios les da el arrepentimiento, porque Dios lo da, el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Es una obra de Dios. Luego aquí dice la templanza. La templanza es del griego krateia, que es control de sí mismo. Ya llegamos al último, aquí. Dice la templanza, ya casi terminamos, creo que vamos a tiempo. La templanza es control de sí mismo. Esto sí, es control de sí mismo. Dominio propio. ¿Qué dice Timoteo? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. Yo debo de tener dominio propio al comer, no debo de comer en exceso, debo de cuidar la dieta, debo de tener un control. Eso es control, ahí vimos, es control de sí mismo. Y también en el vestir, o sea, debo de tener un control en mi vida, es dominio propio, en la forma de comer, de vestir, hábitos y costumbres. Debo de ser moderado en todo. Y dice en 1 Corintios 9:25, dice, y todo el que compite en los juegos se abstienen. Si los que van a correr una carrera o están en algún deporte se abstienen de todo, ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Pero tú y yo lo tenemos que hacer para tener una corona incorruptible. Esa es la corona que tú y yo vamos a recibir. Dice, por tanto, yo de esta manera corro. Así corramos tú y yo, como Pablo. No como sin tener meta, porque vamos a llegar. Porque dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, prosigo hacia la meta. Entonces tenemos que ver la meta del supremo llamamiento con Cristo Jesús. Esta es tener meta, de esta manera peleo. Porque si tú ya ves la meta, tú vas a ir peleando, pero no dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. O sea, el cuerpo no se va a enseñorear de mí en vicios. Ay, estoy muy nerviosa, un cigarro, o sea, no, ya no estamos en la carne. Además, el cigarro ni siquiera te tranquiliza. Dice, y sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Debe de someterse mi cuerpo y no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Lo mismo que hemos predicado, nosotros lo tenemos que llevar de manera que no seamos descalificados, no dando golpes al aire, sino con dominio propio. Y aquí ya llegamos, este es como dice, y templanza, como vimos los frutos.
Ahora llegamos a la conclusión. Ya antes aquí dice el fruto del Espíritu. Vimos todo esto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Ahora ya llegamos a la conclusión. Todo esto, como cristianos, como hijos de Dios, debemos andar confiando en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, siendo guiados por el Espíritu Santo, quien mora en nosotros. Estamos dando una conclusión de todo para dar fruto al 100%. Yo sí quiero dar un fruto al 100%. Hay unos que darán 30, 60, pero yo quiero yo quiero dar el 100%. ¿Y tú? ¿Verdad que debemos de buscar dar lo más para el Señor? Entonces, que los otros también están aceptables, los dice el Señor, pero yo quiero el 100%. Quiero rendirle mi vida al Señor y darle el fruto que es para la gloria de Dios. El fruto es para la gloria de Dios, pero lo deben de ver los demás. Debe ser una evidencia de la preciosa presencia de Dios que mora en nosotros. Y que recordemos en Juan 15:5 lo que dijo el Señor Jesús. Yo soy la vid, yo soy la vid. ¿Quién dijo Jesús? Él es la vid verdadera. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él. ¿Qué dice? Da ¿qué? Mucho fruto. ¿Qué fruto queremos dar? Al 100%. Porque separados de Jesús, mira, ni para atrás ni para adelante, nada podemos hacer. Nada. Entonces nuestra vida debe de estar centrada en Jesús, porque todo esto lo tenemos, porque Él lo conquistó, Él nos lo dio. Así es que yo soy la vid, dijo Jesús, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. La obra de la carne está muerta. Hemos sido crucificados, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta es la conclusión. Y le ruego al Señor que seamos bendecidos por esta preciosa palabra. Ruego que haya sido y que siga siendo para todos los que lo escuchan y si este video lo compartes, que sea de edificación para todas las personas que lo oyen en el nombre de Jesús y podamos tener un conocimiento y nos enamoremos cada día más de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Pues yo les voy a invitar que ahora sí oremos. Vamos a pedirle al Señor Jesús, porque sin Él nada podemos hacer. Es en oración y nos acercamos a la preciosa presencia de Dios. Vamos a orar y a pedirle. Inclina tu rostro para que no te distraigas y vamos a clamar para que seamos llenos del Espíritu Santo y que Él nos ayude a dar este fruto, porque sea evidencia de que Él vive en nosotros, que lo vean los demás para la gloria del Padre. Padre eterno, Padre misericordioso, en el nombre de Jesús venimos a ti en esta tarde, suplicándote que nos llenes con tu Santo Espíritu. Llénanos, Señor, en el nombre de Jesús. Echamos toda nuestra ansiedad sobre de ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Y en este momento te suplicamos para que nos fortalezcas en el poder de tu fuerza para continuar adelante, que seamos llenos del Espíritu Santo. Llénanos, inúndanos, Señor, fortalécenos en el nombre de Jesús. Y si alguna persona en esta tarde, Señor, está orando y nunca ha puesto su confianza en ti, Señor Jesús, también te pido para que en esta tarde tu Espíritu Santo lo guíe a toda la verdad. Y hoy te reconozca a ti, Señor, como su Señor y Salvador. Padre, te pedimos que tú les guíes en esta oración
y que ellos rindan su vida a ti, porque es tu voluntad que todos procedan al arrepentimiento, se vuelvan a ti y sean salvos. Y confíen en Jesús como su Señor y Salvador. Y te suplico, Señor, que venga a morar tu Santo Espíritu, la promesa tuya por medio de Jesucristo. En el nombre de Jesús, que venga tu Espíritu a morar en ellos. Y todos juntos, Señor, todos juntos, en un cuerpo, te suplicamos que nos llenes de tu Espíritu, para que podamos andar como es digno de ti, agradándote en todo y dando fruto. Que las personas lo vean, para que testifiquemos la luz de Jesús y todos quieran venir a Jesús. Te lo suplicamos, Señor. Ven, Espíritu Santo, fortalécenos. Al que está cansado, al que está caído, que venga tu Espíritu en esta tarde, Señor, y nos inunde. Porque tú das fuerza al cansado y multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna. Y los que esperan en ti, Señor, volarán como las águilas, caminarán y no se fatigarán, porque en ti han confiado. Te suplicamos que venga la unción poderosa de tu Espíritu que pudre todo yugo, que ya no andemos conforme a las obras de la carne. Nos arrepentimos de todo eso y hoy nos volvemos a ti, sabiendo que solamente es por la guianza de tu Espíritu que podemos agradarte y dar fruto. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, llénanos. Pídelo, créelo que el Señor te está oyendo. Ahí donde tú estás, estos minutos son del Señor. Él sabe lo que tú necesitas, lo que yo necesito. Él es el que nos da el Espíritu Santo por medio de Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Dice en su palabra que Dios dará su Espíritu a quien se lo pida. Gime, clama, pídeselo. Y que la paz de Dios te empiece a inundar. Si has estado deprimido, si has andado cabizbajo, deprimido, que hoy venga el Espíritu Santo y nos llene. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor y su paz guarde nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu de Dios contigo. Él es omnipresente, está en tu corazón. Recibe la paz del perdón, recibe su paz. En el nombre que es, sobre todo nombre de Jesús. Fluye, Espíritu Santo, fluye, pídelo con fe. Y ahí está el Señor. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Llénanos, llénanos. Gracias, Padre, porque eres un Dios de verdad. Eres el único Dios verdadero. Gracias porque tú nos escuchas. Gracias por tu preciosa palabra. Era lo que necesitaba nuestra alma. Gracias por dirigirnos, precioso Espíritu Santo. Te amamos. Tú eres nuestro consolador, el que nos ayuda, nuestro ayudador. Te amamos, Espíritu Santo.
Gracias, Padre, y al que está sentado en el trono, al Dios Todopoderoso, soberano y eterno, y al Cordero de Dios que está sentado a su diestra, damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Gloria, gloria, gloria a Jesús, al inmortal, al invencible y al que ha conquistado y al que está sentado, y no hay otro nombre dado a los hombres para salvación que el nombre de Jesús, y al nombre de Jesús se dobla toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Gracias, Padre. Y te pido que los que nos han estado yendo, también tú les bendigas y que tengan un tremendo día en tu presencia, que se sigan gozando en tu presencia y con sus familias, que tú les proveas para la comida, Señor, y que sea de sanidad para sus cuerpos. Gracias, Padre, porque tú nos provees todo lo necesario para llevar las vidas piadosas conforme a tu voluntad. Y también te doy las gracias por los que también, Señor, lo que tú les has propuesto en su corazón, también lo han dado para la obra de Dios, para que siga la obra de Dios, tu obra, Señor, caminando. Gracias por los dadores alegres, gracias por los que están sosteniendo la obra, gracias por todos ellos. Bendícelos, Señor, abre los cielos sobre sus vidas y también que tú les proveas aún los que están en necesidad, Señor, para que todos te busquemos de tu gracia. Y gracias, Dios, por el trabajo que nos das, porque nos has provisto en todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, y por los que están buscando trabajo también, que tú les abras puertas y puedan conseguir un trabajo como a ti te agrada, Señor, para que puedan seguir llevando vidas piadosas conforme a vidas piadosas conforme a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Y te rogamos, Padre, que tú les bendigas y les guardes, hagas resplandecer tu rostro sobre de ellos, tengas de ellos misericordia y pongas de ellos tu bendita paz en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Padre. A tu nombre, gloria. Al Jesús vive, y porque Él vive, nosotros vivimos. Gloria, 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 gloria. Honra, alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Pues gracias, hermanos. Les damos las gracias. Por favor, síganse conectando los lunes para la intercesión a las 7 de la noche por esta misma plataforma. A las 7 también en el miércoles por el Corderitos, y con gozo y alegría también el domingo para la predicación a las 12. Que la paz de Dios sea con ustedes. Un abrazo.